parece muy importante estos contactos en Hispanoamérica, que pues es importante que Hispanoamérica esté unida, ¿no? Bueno, mi charla justamente se llama así: Psicología, relato del individualismo radical. Y pues quizás suene muy provocativo el título, pero básicamente voy a denunciar a la psicología desde un punto de vista histórico, pero también metodológico, pero también epistemológico y sobre todo, increíblemente, desde la filosofía. Entonces voy a hacer una especie de síntesis de los temas que he trabajado últimamente con un grupo de colegas también que tenemos por acá en nuestra escuela, chiquitita, pero la tenemos. Antes que nada, decir que en Facebook hay una red peruana de materialismo filosófico, que no sé si algunos de ustedes ya lo habrán buscado por allá. Les sugiero que se añadan al grupo, que sean miembros, para que se den cuenta de lo que se está haciendo de la psicología, sobre todo en la Universidad de Oviedo, España, que ya están analizando desde otros enfoques totalmente distintos a los que tradicionalmente venimos acostumbrados a pensar a la psicología, en el sentido, y con esto empiezo más o menos mis temas, que nosotros desde el materialismo filosófico, ahorita me extenderé en explicar de qué trata y de qué va ese sistema, pensamos que la psicología está muy lejos de considerarse ciencia. Ahorita voy a justificar por qué está demasiado lejos poderse pensar así. Muy bien, estas van a ser como mis marco teórico contextual entre la psicología y la filosofía, básicamente. Entonces tenemos a un psicólogo que está creo que en Madrid, en la Universidad de Madrid, se llama Marino Pérez Álvarez, que está haciendo desarrollos de investigación en terapias contextuales o de tercera generación. Mi mentor, o uno de los grandes mentores que he tenido, Arturo Herrera Melo, que está desarrollando una teoría totalmente desde el punto de vista metodológico innovadora dentro del campo de la psicología, y es el operacionalismo materialista contextual. Todo está en internet, pueden buscarlo ahí. También padre del sistema que estoy intentando manejar, que es Gustavo Bueno Martínez, padre o fundador del materialismo filosófico, y Juan Bautista Fuentes Ortega, que es filósofo y que es un crítico de la psicología, además de toda la tradición de la escuela de Frankfurt, que, dicho sea de paso, tienen una larga lista de libros acerca de cómo la psicología ha influido para precisamente individualizar cada vez más los procesos psicológicos. Ahora bien, esto es básicamente mi columna vertebral de mi exposición. Y quiero refugiarme ante esto y me atengo a las consecuencias desde estas coordenadas. ¿Cómo podemos decir que la psicología empezó a ser relevante en la historia? Esto muchas veces los psicólogos lo ignoramos, porque estamos tan metidos en el círculo o en el campo de lo psicológico que perdemos de vista todos los elementos, todos los campos, digamos, que se están configurando más allá del campo psicológico. Entonces yo pongo ahí en el esquema pues que por un lado hay que verlo desde el punto de vista económico, el empuje del mercantilismo por ahí de la aparición del Renacimiento, por ahí no voy a entrar en detalles, pero a partir del inicio del Renacimiento podemos encontrar
ya poco a poco empujes del mercantilismo para empezar a incrementar la oferta y demanda y el traslado de mercancías, etc. Bueno, ahí como pongo, el Renacimiento fue fundamental dada la caída de la Edad Media, digamos, envuelta por la institución eclesiástica. Esto es demasiado complicado de explicar, pero vamos a suponer que en la Edad Media era básicamente el eje vinculatorio entre el hombre y Dios, ¿no? Esa era básicamente la concepción central de esa época, que duró pues 1000 años más o menos. Pero ¿qué pasa en el Renacimiento? Empieza a ser muy relevante el individuo. ¿Como qué? Como un posibilitador de crear arte, de crear ciencia, de crear grandes obras artísticas, poemas, biografías. Entonces ahí lo que pasa es que el hombre ya empieza a tomar más relevancia tras la disolución de la figura divina que implicaba a Dios. ¿Esto cómo se empezó a dar? Pues por un lado la Reforma Protestante, que si básicamente la explicamos de manera muy sencilla, pues trata de que ya no era necesario ir a la iglesia cada vez que se podía para establecer una vinculación con Dios o con la propia iglesia, sino que ya cada persona podía leer la Biblia y tener una relación y una vinculación con la palabra revelada a partir desde un punto de vista individual. Entonces fíjense cómo desde otros aristas ya se está empezando a individualizar más a toda la población, y en ese sentido pues va apareciendo la psicología. Ahora bien, la importancia del voluntarismo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas ya creían que su voluntad era suficiente, o dicho en otras palabras, la fe ya iba a ser suficiente para poder establecer un vínculo con Dios. Por otro lado, desde un punto de vista ya más económico-político, podemos encontrar la aparición de las dos revoluciones industriales, la Revolución Francesa, el capitalismo, que bueno, hay todo un debate de si ya se considera capitalismo o no, pero bueno, así lo puse por términos de tiempo. Y por otro lado está el fenómeno de la Ilustración. Entonces, vean cómo poco a poco los procesos políticos, los procesos religiosos, los procesos incluso del tipo políticos van influyendo para que el individuo vaya tomando importancia. Esto muchas veces los psicólogos lo ignoramos, pero yo lo considero fundamental. Muy bien, ¿cuál es la función sociopolítica de las ciencias? Las puse en plural porque nosotros creemos que existe la ciencia, cuando lo que ocurre es que hay muchas ciencias y muchas veces en conflicto unas con otras. Entonces, decir la ciencia, así como decir la psicología, no tiene ningún sentido desde las coordenadas en las que me desenvuelvo. Entonces, por un lado, y esto ya es como la escuela de Frankfurt, explicada brevemente, existía una razón objetiva que intentaba conceptualizar aquellos procesos que estaban en los objetos y luego se deificaban o se llevaban al plano metafísico y de ahí ya no se movían. Ahí tenemos a ciertas cuestiones de metafísica, ¿no? Pero por otro lado, esto es lo interesante, existe la razón instrumental. ¿Qué quiere decir la razón instrumental? Me sirve algo en función de su utilidad. Si no es útil para mí, pues no es útil para nadie, y por lo tanto yo voy a buscar siempre una finalidad en la utilidad que me provoque ese objeto, esa persona, esa teoría o ese sistema de pensamiento. Es como el padre de la posteriormente llamada filosofía pragmática. Entonces utilizamos las cosas como según nos sirvan, ¿no? Por otro lado está el positivismo. De esto los psicólogos somos expertos en el positivismo. El positivismo entra en juego con estos elementos, en el sentido de que si no lo podemos demostrar, no existe, ¿no? Entonces ahí se empiezan
a complicar las cuestiones de la mente y qué es la mente, funciona la mente, no sabemos qué es la mente, porque no podemos comprobar que exista en sí la mente. Entonces ahí está el positivismo. Y por otro lado, la razón ilustrada, es decir, pensar a la razón precisamente como la diosa que nos va a permitir conocer todos los elementos del mundo, a través de la razón. Ojo que estoy diciendo razón, no racionalidad, ojo con eso. Bueno, y todo esto que les estoy explicando va a concentrarse en lo que vamos conformando y vamos entendiendo por ciencia. Hay una ciencia en la Ilustración, hay una ciencia en la Revolución Industrial, hay una ciencia moderna, hay una ciencia postmoderna, ¿no? Esto es demasiado complicado para explicar en tan poco tiempo, pero bueno, me estoy yendo rápido, nada más como darles ciertos trazos para que ustedes vayan comprendiendo esta cuestión. Ahora bien, aquí viene lo polémico y yo creo que dadas las horas que ya estamos cansados todos, me parece importante decirlo. ¿Por qué pongo que la psicología, en el sentido de la razón instrumental, es perversa y moribunda? ¿Por qué es perversa y moribunda? Por un lado, hay una complicidad brutal con el Estado. Es decir, la psicología se ha encargado de ajustar tanto a nivel individual como a nivel social todos los procesos que forman parte de la anormalidad. Entonces la psicología cada vez va amplificando su rango de devorativo o de devoración de todos los procesos. Entonces al Estado ya nos inventa de repente los conceptos de salud mental, de salud emocional, de salud socioemocional, para precisamente permitir que el Estado siga funcionando. Entonces, pues es una especie como de alienación en sentido marxista, pero con la única ventaja que tiene la psicología es que muchas veces los pacientes van a un consultorio a desahogarse, a pensar su vida, a gestionar sus emociones, a encontrarle cierto tipo de sentido de vida a su situación, están pasando por un duelo, pero lo hacen a nivel clínico, a nivel aislado de la sociedad. Por eso la psicología en general podemos pensarla en complicidad con el Estado. Ahora bien, el capitalismo pues evidentemente necesitó de la psicología y la seguirá necesitando para poder atribuirle los problemas que son sociopolíticos, económicos o sociales o culturales al propio individuo. Entonces lo que hace la psicología hegemónica, por ejemplo, es que le devuelve la responsabilidad de sus problemas al propio individuo. Y eso permite que no vea más allá de sus propias narices. Entonces, ese es el sentido de por qué digo la complicidad a nivel político y económico. Muy bien, ya casi voy terminando para ser muy breve. ¿Por qué también decimos por acá, y en la Red Peruana de Materialismo Filosófico y en el materialismo filosófico instaurado en la Universidad de Oviedo? Porque la psicología no existe. Lo que existen son una multiplicidad de teorías, metodologías, presupuestos teóricos, distintas ontologías, distintas historias. Cada psicología tiene su propia historia y van marchando por diferentes rutas. Y ahora lo más polémico de esto: cada psicología tiene una función de pseudo resolución a los problemas de los individuos. Es decir, no para todos es el psicoanálisis, no para todos es la teoría cognitivo-conductual, no para todos es el humanismo, no para todos es el conductismo, incluso no es para todos las terapias de tercera generación. Pero ¿qué es lo que pasa? Si uno hace un recorrido histórico por cada una de estas corrientes en psicología que están confrontadas, y ahorita voy a explicar por qué, están confrontadas unas con otras. Cuando a nosotros nos hablan, por ejemplo, de la teoría cognitivo-conductual, que están intentando hacer estos ensambles teóricos,
y aquí recurro a la razón instrumental, puede ser útil a nivel de la práctica clínica, pero, y aquí es lo curioso, a nivel teórico, histórico, epistemológico, no tiene ningún sentido porque el conductismo, tampoco existe el conductismo, sino 7 tipos de conductismo. El conductismo, vamos a decirle así, skinneriano, no tiene nada que ver con lo cognitivo, con el contexto de cuándo y cómo se creó la teoría cognitiva del comportamiento, de los pensamientos. Entonces, cuando hacen estos traslapes de manera totalmente, pues, ridícula desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido más que resolverle a las personas su situación y que no reflexionemos nosotros como psicólogos qué es realmente lo que la curó. Si nuestra relación con ese paciente en el sentido terapéutico, o realmente le ayudó lo conceptual de las teorías, o a lo mejor le gustó el lugar, el consultorio, y por eso va y encontró cierta empatía en el psicólogo. Entonces no sabemos muy bien qué cura, qué se logra con la mejoría, qué lo provoca. Y esto pues evidentemente viene a complejizar aún más todas estas cuestiones. Ahora bien, y déjenme ser totalmente pesimista, yo soy psicólogo, como ya lo vieron en la presentación, pero bueno, socialmente, ¿qué está pasando? Tenemos a un individuo decaído y degradado, ¿no? No está anclado a nada institucionalmente, cree que es libre de hacer lo que él quiera, entonces vive en la sociedad del hedonismo, del placer inmediato, no tiene proyectos a largo plazo, tiene un narcisismo exacerbado, evidentemente en las redes sociales se ve, no tiene un sentido de vida, ¿no? Ya existen tantos sentidos de vida como individuos, por ejemplo, entonces cuando nosotros vemos una foto de Instagram de, no sé, de J Balvin en un yate, pues decimos, ay, miren, yo aquí dando clases en Jalapa, Veracruz, y no puedo, pero de repente vemos a Cristiano Ronaldo, que le firma la playera a la reina y ha sido el único jugador en la historia del fútbol que le ha firmado. Entonces decimos, ay, ¿a quién le creo? ¿A J Balvin o a Cristiano Ronaldo o a Freud? ¿A qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Entonces eso es bien importante de pensarlo. Ahora, aquí ya voy a entrar en poner el dedo en la llaga. En la actualidad se está dando un peso muy grande sobrevalorado a las emociones. No sé allá en Perú qué sistema educativo tengan, pero acá en México ya hay planes, proyectos y programas de que la salud socioemocional es importante, por ejemplo. Ahora, está muy bien esto, pero es que no olvidemos que también la parte racional para vivir es fundamental. No podemos seguirnos gobernando por las elecciones que hagamos a nivel emocional. Ahora, esto cuando uno escucha a Daniel Goleman hablar de inteligencia emocional, pues no tiene ningún sentido. Son nada más teorías, justamente como decimos, de moda. O sea, van a ver, porque no está demostrado ni científicamente, ni psicológicamente, ni nada, que es pura ideología la de Daniel Goleman, entender a la inteligencia emocional desde el punto de vista psicológico. Eso es totalmente polémico y discutible. Ahora, también vean toda la hipercomplejidad que tenemos en la actualidad, ¿no? Vamos al supermercado, no sé cómo en Perú se llame supermercado, pero bueno, supongamos que es una tienda muy grande de productos, y simplemente para elegir un shampoo, antes era pues 3 opciones, ¿no? Uno para pelo grasoso, uno para chinos y otro para X cosa. Ahora tenemos 1.300 millones de opciones para elegir el tipo de cabello que necesitamos, con determinadas vitaminas, con ecológico, biodegradable, este es de menta, este es de almendras, este tiene proteína, este no te arde los ojos cuando te cae. Entonces esa hipercomplejidad
totalmente gratuita a la que nosotros estamos expuestos, muchas veces lo que hace es hipercomplejizar toda nuestra situación y toda nuestra psicología a nivel individual. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno elige, ya elegí el de almendras con avena porque el cabello queda más bonito y más liso y la queratina, etc. Ya elegí ese. Pero a las 2 semanas ya salió otro producto diferente o mejor que al que elegimos. Entonces ya no le hacemos caso al que elegimos, sino al que acaba de salir. Entonces hay un afán, una obsesión por la novedad, que a nosotros psicológicamente, pues obviamente que va a existir ansiedad, pues obviamente que va a existir depresión, pues obviamente que van a existir los trastornos psicológicos. Pero es por la complejidad que está sucediendo alrededor del individuo, no en el individuo. Esta idea creo que sí es la fundamental y es un golpe al hígado brutal para nosotros como psicólogos. No debemos entender a la psicología como del individuo nada más. Eso es recaer en un mentalismo del que nunca vamos a salir. Es como estar pensando que en la mente suceden todas estas cuestiones y los fenómenos sociales y todo esto, pues parece ser que no nos impactan, ¿no? Entonces, bueno, el último punto era que la gente, todas las personas ya no tienen muy claro por qué están viviendo, si tienen convicciones, si van a estudiar determinada cosa, si están estudiando psicología nada más por el título. Entonces ya no hay una convicción trascendental de nuestra vida a largo plazo y simplemente los títulos, los trabajos, nuestras parejas, nuestros gustos se vuelven parte del sistema de consumo que tanto ha reflexionado Byung-Chul Han. Bueno, y ya para cerrar, si les interesa seguirme, pues aprovechando el espacio y espero no incomodar con mi pequeño comercial, ese es mi correo electrónico y también me pueden seguir en mi canal de YouTube y bueno, y en Spotify y en todas las plataformas digitales con contenidos de estas características. Hablo mucho de psicología, pero también hablo de sociología, también hablo de filosofía, también hablo de un poquito de antropología. Y pues bueno, así mi proyecto se llama Psicología Contracorriente y muchas gracias.